Jóvenes, continuamos. Estamos en el capítulo 2, continuamos con en el capítulo, la bibliografía, ¿no? Bibliografía, capítulo 2 del libro. Bueno, nos queda avanzar sobre las dos ideas económicas, las dos escuelas relevantes o más relevantes del siglo XIX, que en esto de la economía, la economía política, la ciencia económica. Después sobre el final vamos a ver por qué, así ya no repito más esto de la economía, la ciencia económica o la economía política, porque el nombre de la disciplina fue cambiando. Estamos en un tiempo, 1800 y pico, donde se llamaba o se la denominaba economía política. Pero bueno, eso fue modificándose. Hoy se dice la economía. Sobre el final, en uno de los últimos capítulos del libro está dedicado a esta cuestión de por qué el nombre fue cambiando. Pero bueno, por ahora vamos a seguir en el 1867 o en este periodo acá entre 1870 y 1930, porque vamos a ver siglo XIX, Marx y los neoclásicos, esos dos enfoques. Marx va a criticar tanto a los economistas que analizaban y describían e intentaban entender cómo funcionaba el capitalismo, como al propio capitalismo. O sea, va a criticar cómo funciona el capitalismo, qué hay en su esencia que lo hace un modo de producción o un tipo de sociedad histórica y transitoria. O sea, veníamos con que era un orden natural el capitalismo. Bueno, Marx lo va a considerar como un orden histórico y transitorio, que por sus propias contradicciones, ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar, va a entrar en crisis y ese sistema económico o esa forma de organización social o de funcionamiento de la economía va a desaparecer y aparecer el socialismo, el comunismo. Va a criticar, Marx va a sostener que en el capitalismo lo que importa es el valor de cambio de los bienes. Lo que importa es cuánto dinero se obtiene al vender y no el valor de uso, o sea, para qué sirve, qué necesidades satisface. En el capitalismo lo que se busca es convertir dinero en mercancía, transformarlo. Acá diríamos que está la parte productiva. Se invierte ese dinero, se lo transforma en mercancía, materias primas, insumos, se lo transforma para obtener D'. Y D' es más grande que D, o sea, convertir capital en mercancía, pasa por el proceso productivo para obtener. Bueno, se produce todo aquello que da ganancia más allá de que se satisfagan las necesidades. O sea, Marx critica que lo que importa en el capitalismo es el valor de cambio y no el valor de uso de los bienes. Se produce todo aquello que da ganancia más allá de que se satisfagan las necesidades o no. O sea, que hay una subordinación de resolver la cuestión de las necesidades a la ganancia. Lo más importante es la obtención de ganancia. Entonces, por ejemplo, si hay una sobreproducción de peras, con lo cual el precio va a caer, bueno, en ese caso muchos productores o parte de los productores deciden tirar parte de la producción para que se sostenga el precio y mantener la ganancia. Entonces, obviamente, más allá de que estén satisfechas todas las necesidades o no, o sea, se toma una decisión pensando en el valor de cambio del bien y no en el valor de uso. Entonces, lo que importa en el capitalismo es el valor de cambio
y está subordinado el valor de uso o las necesidades que se satisfacen. Y ese valor de cambio porque permite obtener ganancia. Y otra crítica clave que hace Marx es de dónde surge la ganancia, de dónde sale la ganancia. Y acá es donde aparece el concepto de plusvalía. O sea, Marx considera que lo que genera riqueza, hay una cierta continuidad, podríamos decir, con el pensamiento de Adam Smith o de David Ricardo, en que la consideración es que lo que genera riqueza es el trabajo. El trabajo es lo que agrega valor, genera riqueza. Entonces, en un ejemplo lo más simplificado posible, podemos considerar que hay un proceso de producción en donde participa el capital y el trabajo. Una máquina y un trabajador. El aporte que realicen ambos en ese proceso de producción, generando un bien, va a determinar el valor de ese bien. Entonces, supongamos que tenemos, ¿cómo se conforma el valor de un bien? Con lo que aporte el capital más lo que aporte el trabajo. ¿Cuánto puede aportar el capital? La máquina. Y nos podemos preguntar, ¿qué determina el valor de la máquina? ¿Por qué vale una máquina? Entonces, Marx considera que la máquina vale por lo que puede llegar a producir. Cuando esa máquina desarrolle toda su vida útil, produzca X cantidad de bienes y se agote, esa máquina dejará de valer. O sea que en el momento inicial vale por lo que puede llegar a producir. Hagamos un ejemplo numérico sencillo, fácil de entender. Supongamos que la máquina puede producir 100, con lo cual, a medida que se utilice para producir un bien, la máquina pasará a valer 99, porque es la vida útil que le queda. Con lo cual, le ha transferido de valor al bien, el capital aportó 1. Y supongamos que el trabajo aporta otro 1. Este número van a ver después que no importa mucho cuánto sea. Cualquier número podemos poner acá. Pongamos 1. Entonces, el valor del bien está compuesto por lo que aportó el capital a la máquina más lo que aportó el trabajo, en este caso 2, en este ejemplo. El producto se vende al mismo precio que lo que vale, o sea, el valor que aportaron los dos factores. Se obtienen 2 pesos de su venta. El capitalista con esos 2 pesos, 1 peso lo paga como salario porque el trabajador aportó 1 y otro peso se lo queda a él porque es lo que aportó la máquina y él es el dueño de la máquina. ¿En qué situación nos encontramos ahí? Ahí apretan pausa, piensan un ratito. ¿Y qué me van a decir? Me van a decir que si esto ocurre así, el capitalista no gana nada, porque tenía una máquina que valía 100 y después tiene 1 peso porque vendió el producto y una máquina que vale 99. Sigue teniendo los mismos 100 que antes. Entonces, ¿cómo gana el capitalista? Bueno, el capitalista gana porque no paga este valor como salario, sino que paga una porción de lo que aporta el trabajador. Supongamos que pague 0,5 y 0,5. Entonces 0,5 lo paga como salario y queda esto. Vamos a ponerle acá una S, salario, que quedó visto para ustedes como salario. Entonces, ¿qué ocurre con el factor trabajo? El factor trabajo cobra como salario una magnitud, pero genera más valor que lo que cobra. O sea, cobra 0,5, pero genera más valor que lo que cobra. Cobra como salario 0,5 y genera un plus valor. O sea, genera plusvalía. ¿De dónde surge la ganancia? La ganancia surge de todas las plusvalías de todos los trabajadores que ese empresario capitalista tiene. O sea que la crítica de Marx es medular. La ganancia del capitalista es riqueza generada por el trabajo. O sea, toda la nueva riqueza que existe es generada por el trabajo, porque el trabajo es el único factor que puede generar más riqueza que lo que necesita para recuperarse y encontrarse en la misma condición anterior a empezar a producir.
la máquina genera de riqueza la que puede llegar a producir y se la transfiere al nuevo bien y se desgasta en esa misma proporción. No hay más riqueza. Esto sí pasa con el trabajo. El trabajo es lo que genera más riqueza. Con lo cual, si lo que el trabajo genera más riqueza, bueno, de esa más riqueza, él cobrará como una parte de eso como salario y el resto será un mayor valor que el que cobró como salario, un plusvalor que el que cobró como salario, o sea, plusvalía, más valor. Y la plusvalía obtenida por los capitalistas de todos los trabajadores que tiene van a componer la ganancia del capitalista. Entonces, bueno, si la riqueza o la ganancia del capitalista surge de ahí, ¿qué va a pretender hacer el capitalista? Lo que va a pretender hacer el capitalista es aumentar la plusvalía, todo lo que pueda. Hay dos maneras de aumentar la plusvalía, lo que se conoce como la plusvalía en términos absolutos y la plusvalía en términos relativos. La plusvalía en términos absolutos, supongamos que para generar el bien, el trabajador trabaja 8 horas y entonces trabaja en 4 horas de esas 8 que trabaja, genera lo que le pagan como salario y después está 4 horas más trabajando, que entonces está generando plusvalía. ¿Cómo se puede aumentar la plusvalía? En términos absolutos sería hacerlo trabajar 10, con lo cual genera lo que cobra como salario en 4 y está 6 horas generando plusvalía. Y en términos relativos, bueno, con mejores técnicas productivas, con mejor organización del proceso productivo, en ese caso el trabajador podría generar lo que cobra como salario en 3 horas y producir plusvalía, generar plusvalía en 5, manteniendo que sigue trabajando las mismas 8 horas que el original, pero aumenta en términos relativos. La proporción de horas que ahora son necesarias para generar lo que cobra como salario son menos, 3 y no 4 como antes, y la proporción de horas trabajadas para generar plusvalía son una proporción del total de 8 más, son 5 ahora y antes eran 4. Son entonces dos formas que tiene el capitalista de aumentar la plusvalía. Con lo cual, queda claro que, o Marx expresa claramente, hay un conflicto clave, fundamental, esencial entre la burguesía y los trabajadores por el reparto de la plusvalía. Hay un conflicto permanente por el reparto de la riqueza. El trabajo lo genera, una parte de esa riqueza, más o menos, según, ahora vemos por qué, se la queda el capitalista en concepto de plusvalía. Todas esas plusvalías sumadas dan la ganancia de los capitalistas. Entonces tenemos un conflicto entre la burguesía, entre los capitalistas y los trabajadores. Pero Marx dice que también en el capitalismo, orden histórico y transitorio, pero que avanza y tiene sus virtudes en el desarrollo de las fuerzas productivas, en el adelanto tecnológico, en el aumento de la capacidad productiva, en el desarrollo de esa sociedad. Y en ese desarrollo de esa sociedad hay otro conflicto, que es entre los capitalistas. O sea, pensemos que Marx estaba hablando, una cosa que se lo digo previamente, el sistema capitalista va a ser lo característico, el modo de producción se va a expandir y va a englobar todo el globo, valga la redundancia. Pero volvemos, hay otro conflicto, que es el conflicto entre los capitalistas, porque un capitalista puede, ¿cómo hace para ganar más? Y pagando menos salario y quedándose con más plusvalía. Pero ¿qué otra manera tiene de ganar más? Y quedándose con una porción del mercado que tiene otro capitalista. Entonces hay un conflicto entre ellos también. Los capitalistas compiten entre ellos. ¿Y cómo hacen para desplazar y ganar parte del mercado que tienen otros? Bueno, siendo más competitivos, siendo más eficientes, teniendo menores costos, pudiendo vender más barato transitoriamente
para que el otro pierda plata y no pueda competir y desaparezca y se quede con la porción del mercado. O sea, que hay en esa propia competencia hay una incorporación permanente de capital por parte de los capitalistas para tratar de ser más productivo y más eficiente y estar en mejor posición para competir contra los otros. Claro, pero esto no es neutro. El hecho de incorporar cada vez más máquinas, capital físico al proceso productivo, lentamente y a lo largo del tiempo, pero en definitiva lo que va produciendo es un reemplazo de trabajadores por máquinas. Va cambiando cómo está compuesto la forma de producir. Más capital físico y menos capital y menos participación del trabajo en ese proceso productivo. Entonces, a medida que se sustituye y que se requieren menos trabajadores, va surgiendo y se va expandiendo lo que Marx llamó el ejército de reserva de desocupados. Que el ejército de reserva de desocupados tiene claramente un efecto sobre el salario. Cuando hay muchos desocupados, ¿qué pasa con el salario? Baja. ¿A dónde tiende esto? Y a nivel mínimo de subsistencia. O sea, el salario, y si esto baja, naturalmente esto sube, ¿no? O sea, hay el ejército de reserva de desocupados, da como resultado una presión a la baja sobre los salarios. Entonces nos encontramos en esa situación donde la competencia entre los capitalistas se llevó adelante durante mucho tiempo y fue incorporándose cada vez más capital y el ejército de reserva se amplió y los salarios cayeron. Se da la situación donde los capitalistas pueden extraerle la plusvalía a los trabajadores, pero no la pueden realizar. O sea, no pueden convertirla en D'. ¿Por qué? Porque del otro lado, ¿qué hay? Hay un montón de gente que está desocupada y no tiene plata para comprar, y los que están ocupados ganan muy poco porque el salario cayó cercano a los niveles de subsistencia. Entonces, ahí está la contradicción de la dinámica propia del capitalismo que lo lleva a una crisis. O sea, los capitalistas pueden extraerle la plusvalía a los trabajadores, hacerlos producir, pero no la pueden realizar. Y esa cadena se corta, entra en crisis. Entonces, bueno, Marx consideraba que por la propia contradicción que tenía el capitalismo, iba a entrar en crisis y eso lo iba a llevar, acompañado de cuestiones o condiciones subjetivas que iban a empujar al capitalismo a su final. Entonces, la propia dinámica del capitalismo lleva a que no se pueda obtener D', que no se pueda realizar esa plusvalía. O sea, para Marx el capitalismo iba a entrar en crisis y iba a caer. Era un orden histórico y transitorio, temporal, así como había existido la comunidad primitiva y se había modificado, y después la organización característica o en general fue la esclavitud, y después el feudalismo, y después el capitalismo, iba a tener esta gran virtud del desarrollo de las fuerzas productivas por esa propia competencia que se daba ahí adentro, y que iba a ser el modo de producción hegemónico mundial. Bueno, esa es la propia dinámica que tenía dentro, lo iba a llevar a la crisis y a la caída. Entonces, era un modo de producción histórico y transitorio. Categorías como, por ejemplo, el Estado, porque ¿qué consideraciones hacía Marx respecto al Estado en esta sociedad capitalista burguesa? Formaba parte de la superestructura de la sociedad, la estructura era la cuestión económica. ¿Qué rol cumplía el Estado? El Estado, en definitiva, parecía que mediaba en esta pelea, en esta puja, pero para Marx el Estado representaba y defendía los intereses de la burguesía, con lo cual el Estado iba a desaparecer. Y otra cosa que iba a desaparecer era la ganancia. ¿Qué sentido tenía la propiedad privada de los medios de producción si te daban lo que te correspondía, que era 1, y te quedaba con la máquina 99 y te quedabas nuevamente con los 100? O sea, ser propietario de los medios privados, de los medios de producción, tenía sentido en tanto y en cuanto te pudieses quedar
con esto. Que esto puede ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, lo que sea, la plusvalía que sea. Tiene sentido ser propietario de los medios de producción si te podés quedar con algo de lo que generó el trabajo. En una sociedad más avanzada y más justa, en donde se produzca para satisfacer las necesidades, que es lo que Marx consideraba que había que hacer, no tenía sentido ser propietario de los medios de producción, porque no te ibas a poder quedar con lo que el trabajo aportaba. Entonces, el capitalismo, orden histórico y transitorio, que por sus propias contradicciones iba a caer y iba a ser superado por un modo de producción en donde se iba a producir para satisfacer las necesidades de la población. El Capital, la obra cumbre, 1867. Bueno, del otro lado de la cancha, los neoclásicos. Aquí les puse varios nombres, lo tienen en la bibliografía, así que y tienen la fecha de todos para estar ubicados, pero más o menos el periodo está acá, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Neoclásicos. Parece que fuese la continuidad de los clásicos, una versión moderna de los clásicos, más o menos. El orden natural, sí, el orden natural, la mano invisible. Para los neoclásicos, la mejor forma de organizar el proceso de producción, distribución y consumo es con el funcionamiento del mercado, con el funcionamiento de la mano invisible, porque hay un orden natural que hay que respetar y dejar funcionar libremente. En ese orden natural hay empresarios, están todos acá, adentro del aparato productivo, todos los empresarios, muchos y pequeños, y las familias, o sea, las unidades productivas y las unidades consumidoras. ¿Cómo se comportan? Tienen un comportamiento racional. Los empresarios que buscan ganar, o sea, contratan trabajadores, contratan factores productivos, compran insumos, materias primas y venden. ¿Cuál es el objetivo? Maximizar la ganancia. Tienen un comportamiento racional de maximización de la ganancia. Y estos de acá, las unidades consumidoras, las familias, lo mismo, comportamiento racional. ¿Qué tienen? Un nivel de ingreso que es una restricción, enfrentan distintas alternativas, tienen necesidades, gustos, preferencias y enfrentan una gama de precios de los distintos bienes y servicios. ¿Cuál es el objetivo? Que maximizan la utilidad o el bienestar. Teniendo en cuenta esa restricción, que es el ingreso que tienen, compran tratando de maximizar el bienestar. Entonces, comportamientos racionales de los empresarios y comportamientos racionales de las familias. ¿Qué mejor que dejar que esto funcione libremente, dado que hay un orden natural y que por ese libre funcionamiento se lleve al equilibrio? Entonces, acá recuerden que en algún momento dijimos que una de las definiciones de ciencia económica era cómo asignar recursos escasos entre distintos usos alternativos para producir bienes que permitan satisfacer necesidades que son infinitas. Bueno, hay una relación entre los recursos, ¿cuáles son? Los factores productivos, capital, trabajo, capital y recursos naturales, y del otro lado las necesidades, ¿no? Los factores están en el aparato productivo y se combinan para producir, y del otro lado están las necesidades. Estos son escasos contra las necesidades que hay. Y esa definición nos decía que se podían utilizar entre distintos usos alternativos y eficientemente, porque lo que hay que enfrentar es necesidades que son infinitas. Bien, ¿cómo se asignan esos recursos escasos? Racionalmente, buscando ganar. Partamos de una situación de equilibrio en todos los mercados. Entre lo que se ofrece, y acá salen todas las ofertas de las papas, de los pantalones, de las camisas, de lo que sea, y de acá las demandas. ¿Qué queda establecido entre la oferta y la demanda en cada uno de todos esos mercados? Los precios. Estamos en una situación inicial de equilibrio y supongamos que por algún motivo se produce un cambio acá. La gente ahora le gustan más los pantalones de jean y le gustan menos ahora los pantalones de hilo. Entonces se produce un aumento de la demanda de pantalones de jean. Pongamos que este es el precio de pantalones de jean y este es el precio de los pantalones de hilo. Aumenta la demanda acá y baja la demanda acá. Eso es lo primero que pasa ante el cambio en las preferencias. Lo segundo que pasa, ¿qué es? Que ante esta misma oferta, este precio va a subir, y si esta demanda cayó ante la misma oferta, acá están todos los productores de pantalones de jean y acá están todos los productores de los pantalones de hilo, cada uno de los cuadritos, muchos y pequeños, competencia.
Entonces este precio cae. Lo tercero que pasa que es, si este precio subió, estos que producen jean y venden ganan más que antes. Las ganancias en todas estas empresas suben y en estas otras bajan porque están vendiendo a un menor precio. Si acá ahora se gana más, ¿qué ocurre? Y se convierte en algo más interesante. Entonces hay algunos fabricantes de pantalones de hilo que van a decidir pasarse a fabricar jean. O capaz que hay uno que fabrica camisa y dice, pongo una fábrica de pantalones de jean. O sea, que más empresarios se van a ir a la producción de pantalones de jean, cuya oferta va a aumentar y por consiguiente su precio lentamente va a ir bajando nuevamente. Y acá la cantidad de fabricantes de pantalones de hilo va a disminuir, con lo cual la oferta va a disminuir y el precio lentamente se va a ir recuperando. Pero ¿qué está pasando a medida que pasa esto? Que los factores productivos que antes estaban acá, algunos de los factores productivos que estaban asignados a la producción de pantalones de hilo, van a ir a producir jean. Y algunos que estaban asignados a la producción de camisas van a ir a producir jean. Se está cambiando en qué se utilizan los factores, en qué actividad. ¿Cuándo se frena estos movimientos? Cuando este precio cae lo suficiente como para que acá se gane lo mismo que acá o lo mismo que en otras actividades. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué es lo que sostuvieron los neoclásicos? Que la mano invisible lo que permite es que se cumpla la soberanía del consumidor. Una decisión tomada acá, cambio de los gustos y preferencias, provocó un cambio en la asignación de los factores productivos entre los distintos usos alternativos. La propia competencia hace que se utilicen eficientemente. Tiene todo que ver con la definición, lo que acabo de explicarles, tiene todo que ver con la definición que les di, una de las dos definiciones que les di de economía hace algunas clases atrás. Estoy medio perdido con la hora, pero se me está pasando el tiempo. Soberanía del consumidor. Decisiones tomadas en las familias cambian la asignación de los factores productivos entre los distintos usos alternativos. O sea que repercute y provoca decisiones y cambios acá. Y recuerden que la definición de economía decía cómo asignar recursos escasos entre distintos usos alternativos, estos dos o muchos más, para producir eficientemente bienes que permitan satisfacer necesidades que son infinitas. Bien. Otra cuestión importante de los neoclásicos es la concepción de riqueza. ¿Qué consideran los neoclásicos? Hasta acá veníamos con que la riqueza era el oro, la plata, el trabajo de la tierra, el trabajo, Ricardo, Marx, Smith. O sea, todas concepciones de riqueza que eran de alguna manera cuantificables, o eran 200 gramos de oro, o 200 gramos de trigo, o 200 gramos de camisas. Para los neoclásicos, la riqueza es de carácter subjetiva, o sea, se mide individualmente. Solo cada uno de nosotros puede medir, puede decir, evaluar y considerar qué tan rico es. ¿Evaluando qué? Cuánto valora lo que tiene, cuánto valora lo que no tiene, y bueno, con esa consideración que hace individual propia de su situación, es qué tan rico se considera. La valoración sobre la riqueza sobre alguno de ustedes es una facultad propia de ustedes. Yo no puedo saber y medir la riqueza de alguno de ustedes porque no sé cuánto valoran ustedes lo que tienen y cuánto valoran lo que no tienen. Entonces, la concepción de riqueza por parte de la concepción neoclásica es de orden individual, es de carácter subjetivo. Esto tiene claramente sus implicancias, porque si yo, que soy el ministro de Economía del país, no puedo medir qué tan rico es uno y qué tan rico es otro, bueno, no puedo tomar medidas de redistribución de ingresos, porque si le saco al rico 10 y se lo doy al pobre, no sé cuánto valora la pérdida de 10 el rico y no sé cuánto valora el mayor bienestar por esos 10 el pobre. Con lo cual, no sé si la sociedad en su conjunto está mejor que antes. O sea, si yo podría tomar una medida de redistribución y considerar que la sociedad en su conjunto está mejor,
si el perjuicio que le causo al que le saco es menor que el beneficio que le reporto al que le doy. Pero como esa medición, yo no la, el tercero, el ministro de Economía o el que sea, que lo va a tomar, el presidente de la República, el que sea, no lo puede saber porque no sabe cuánto valora los 10 que pierde este y cuánto se beneficia los 10 que gana este, que reporte qué mayor utilidad le da los 10 que va a recibir este. No sé si la conclusión es que después de hacer el reparto, el bienestar general es mayor que antes de hacer el reparto. Entonces, consideración subjetiva, concepción subjetiva de la riqueza. Orden natural, mano invisible, dejar hacer, dejar pasar, permitir el funcionamiento de los mercados, soberanía del consumidor. Y concepción subjetiva individual de la riqueza. Bueno, un breve pantallazo de durante el siglo XIX. Nos queda por avanzar sobre el siglo XX, ¿no? Vamos a hacer un puntito acá con la crisis del 30, con Keynes. Porque bueno, un poco estas ideas fueron hegemónicas en el mundo capitalista, pero claro, acá se armó un tole de novela. 1930, la crisis de 1930, o sea, el siglo XX fue complicado. Primera Guerra Mundial, crisis del 30, bueno, y ahí vamos a analizar a Keynes y sus consideraciones, y mundo central y la periferia, 1950, y vamos a analizar qué opinaron los economistas de la región, el estructuralismo latinoamericano. Bueno, hacemos un breve recreo, vamos a una pausa, tomamos un café y en cualquier momento volvemos.